Así como está de pie, sin tomar un poco más de tiempo, le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, en su capítulo 42. Vamos a leer el versículo 8. Usted va a poder ocupar su lugar y empezar a escuchar lo que el Señor quiere decirle en esta hora. No lo quiero decirle de parte del Señor, que dice así: el primer lugar me pertenece. Ese es el tema del día de hoy. Y el Señor dice en su palabra de la siguiente manera: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Ocupe su lugar, hermano. En esta hora vamos a hablar bajo este tema: el primer lugar me corresponde. Hablando el Señor a su vida y a su corazón. Todos sabemos qué significa el primer lugar. Nadie quiere llegar en segundo lugar a ningún lugar. Nadie quiere llegar en segundo lugar en ninguna premiación. Todos deseamos el primer lugar. Por eso nos esforzamos. Si somos atletas, vamos a practicar el deporte que nosotros tenemos, porque queremos llegar no en tercer lugar, no en cuarto lugar, no en segundo lugar. Queremos llegar en el primer lugar, porque el primer lugar es el lugar donde se premia a los que se han esforzado. El primer lugar se premia a los que tienen talento. El primer lugar se da a aquel que ha hecho la diferencia. Pero humanamente usted y yo podemos pelear por el primer lugar, pero hablando espiritualmente no podemos pelear por el primer lugar, porque el primer lugar ya le pertenece a alguien. Su nombre es Jesús. Dios Padre es quien le pertenece el primer lugar, y Él habla aquí en su palabra que Él no va a dar su gloria con nadie, le pertenece a Él. El día martes se nos compartía hablando de ese Dios celoso, de aquel Dios que no comparte con nadie. Él es celoso, Él no nos comparte, Él no le agrada compartirnos con nadie. Él nos volvió a comprar. Nosotros fuimos creados por su mano poderosa. Debido al pecado nos unimos a esa relación que teníamos con Él, y a través de su sangre preciosa, por su Hijo amado, nos vuelve a comprar, nos redime, y ahora somos sus hijos, somos su propiedad. Pero Él no quiere compartirnos con nadie. Él quiere que entendamos que Él es quien debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, hemos oído muchas historias, muchos personajes con los cuales ha tratado el Señor, y muchos de ellos le han dado el lugar que el Señor merece. Por eso ellos han triunfado. Nosotros los cristianos de esta época, hablando, nosotros los cristianos modernos, por decirlo así, hemos perdido ese enfoque que el Señor quiere que tengamos muy claro, que a Él le pertenece el primer lugar. Él es el único que merece el primer lugar. Ahora, ¿por qué le pertenece el primer lugar? Es sencillo, hermanos. Cuando vamos a la Biblia, vemos una infinidad de textos que nos hablan de su grandeza, de su señorío, de su majestad. Todos sabemos a través del libro de Génesis que Él creó todo lo que existe. Pero antes del Génesis, hablando Él a través de Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo, inspirado por el Espíritu, dice: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es una razón tan simple, tan sencilla y tan poderosa por la cual Él le pertenece el primer lugar, porque Él fue al principio, no hay nadie antes de Él. Por eso sencillamente nosotros tenemos que comprender que a Él le pertenece el primer lugar. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos también en el libro de Juan, en su capítulo 8, en el versículo 58, habla y le dice Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fue, yo soy. Nos habla de su eternidad, nos habla de su grandeza, nos habla de su majestad. Él dice: yo era antes que Abraham. Él es primero. Él siempre ha sido primero. Él nunca ha perdido su lugar. Nosotros, los seres humanos, somos los que no hemos entendido
¿dónde debe estar el Señor Jesús? De hecho, Él tuvo problemas con los fariseos y con los publicanos. En el capítulo 12 habla con ellos porque ellos se habían llenado tanto de religión que ellos no le habían dado el primer lugar. Ellos le habían dado el primer lugar al templo, ellos le habían dado el primer lugar a los rituales que ellos hacían, ellos le habían dado el primer lugar al día de reposo. Entonces Jesús habla con ellos y dice: el día de reposo fue creado por mí, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy más grande que el templo, yo soy más grande que todas las cosas. Y eso es lo que les explica a ellos, pero es lo que nos está explicando o tratando de explicar a nosotros. El Señor es más grande que lo que nosotros poseemos. Desgraciadamente muchos de nosotros no le estamos dando el lugar al Señor que Él merece, y Él exige en esta mañana diciéndonos: el primer lugar me pertenece a mí. Tenemos que salir de este lugar entendiendo que el primer lugar le pertenece al Señor, que no hay nada más importante, ni hay nadie más importante que el Señor Jesús. El Señor Jesús llamó a sus discípulos para enseñarles esto, y el Señor nos llama a nosotros, que somos sus seguidores, para enseñarnos esto, que Él está en primer lugar. Le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Hechos, en su capítulo 4, versículo número 18. Para mirar lo que significa que el Señor esté en primer lugar. Es que a veces ponemos al Señor en segundo lugar, ponemos a una persona antes que al Señor. Y aquí nos habla, en el capítulo 3, nos habla acerca de cómo los discípulos de Jesús habían hecho un gran milagro. Habían hecho un gran milagro, pero el Señor les dice estas palabras, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En este pasaje bíblico, en esta porción bíblica, podemos mirar que los discípulos fueron confrontados y tuvieron que decidir quién era al que le pertenecía el lugar. ¿A quién era al que le pertenecía el lugar? A Jesús. Es necesario que obedezcamos primeramente a Dios antes que a los hombres. Pero desgraciadamente nosotros los cristianos modernos estamos obedeciendo a otras cosas antes que al Señor. Estamos obedeciendo a otras cosas antes que a Dios. Y eso no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros. El Señor está queriendo que nosotros le pongamos en primer lugar. Y voy a poner algunos ejemplos para que usted pueda captar el mensaje de tal manera que no vaya confundido, sino que usted vaya claro. El Señor está exigiendo el primer lugar. Pero a veces le damos el primer lugar a la enfermedad. A veces le damos el primer lugar a los problemas. A veces le damos el primer lugar a nuestros hijos, el primer lugar a nuestra esposa, el primer lugar a la riqueza, el primer lugar a las cosas materiales. Y el Señor está pidiendo que entendamos que el primer lugar le pertenece a Él. ¿Por qué digo que le damos el primer lugar a la enfermedad? Porque usted y yo sabemos que tenemos una relación con el Señor. Sí, es cierto, somos seres humanos y nos podemos enfermar, pero debemos de poner en primer lugar o darle el primer lugar a Él. Pero ¿qué pasa cuando regularmente nos enfermamos? ¿A quién está en primer lugar? ¿El Señor o nosotros? ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? Es que me enfermé. Y yo sé que hay momentos que no podremos salir de nuestro hogar. Hay momentos o instantes donde quizás estemos en un hospital y no podamos venir, se entiende, pero hay ocasiones que nosotros tenemos un leve dolor de cabeza y no queremos venir a la iglesia. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? ¿Al Señor o a la enfermedad? ¿O cuántas ocasiones tenemos problemas? Es que los problemas no solo surgen afuera, los problemas también surgen en la iglesia. Y a veces tenemos problemas con algún hermano en la iglesia. Y yo no sé si estoy hablando nada más al aire o estoy hablando algo real, pero en realidad todos sabemos que podemos tener problemas entre hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Todos los que estamos aquí podemos tener problemas con un hermano complicado. Ahora, ¿por eso voy a dejar de venir a la iglesia? No, porque en primer lugar está mi Dios.
Es que mi hermano no me rescató, mi hermano no pagó el precio por mí, Dios pagó el precio por mí. Así, ¿a qué estoy haciendo cuando hago esta práctica? Bueno, estoy poniendo en primer lugar mi problema, la situación difícil la pongo en primer lugar, así que el Señor quizás no pueda resolverlo, yo tengo que resolverlo por mi parte. Pero eso le está quitando el primer lugar al Señor. El Señor le pertenece el primer lugar. ¿Cuántos no vienen a la iglesia por sus hijos? Poniendo el gran pretexto, y ahorita va a comenzar, que todos los niños van a la escuela y que no puedo ir para que no se desvelen. Hermanos, los niños se duermen a la 1 de la mañana. ¿Sí? Los niños, mientras usted ya está dormido, ellos están debajo del teléfono, abajo de la cobija, con el teléfono, mandando mensajes para todos lados. No más lo tiro al aire. Yo he encontrado a mis niños que ya los mandé a dormir, y cuando llego de muy despacito, levanto la cobija y ahí están bien entretenidos mandando mensajes. Así que no hay pretexto para decir, bueno, es que yo no voy a la iglesia por mis hijos, y ponemos en primer lugar nuestros hijos y en segundo lugar al Señor. ¿Cuántos también ponen al esposo o a la esposa en primer lugar? El Señor quiere que Él tome el primer lugar. Sí, es cierto, hermanos y hermanas, el Señor nos dice que honremos a nuestra pareja. ¿Cuántas mujeres lo saben? Y también los varones, dice que las cuidemos como a vaso más frágil. Debemos de ser sabios con el tiempo que nos ha regalado, de tal manera que a nuestra esposa le pertenece un tiempo de nuestra vida, y a nuestro esposo, si somos damas, le pertenece un tiempo de nuestra vida. O sea, tenemos que darle un tiempo. Pero a Dios le pertenece el primer lugar. Es que esposo o esposa, no se moleste, pero usted no es el primer lugar en la vida de su esposo o de su esposa. ¿Cuántos lo saben? Amén. Y si no lo saben, hoy tienen que aprender que usted no es el primer lugar. No, le dijo así para convencerla, pero en realidad usted no es el primer lugar. Tiene que ser el Señor. El Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. Las riquezas a veces toman el lugar del Señor, las riquezas. Hermanos, ¿cuántos saben que nadie está conforme con lo que tiene y que siempre queremos más? Que siempre a nuestra cartera le cabe más dinero. Siempre a mi cartera le cabe más, y entre más me den, más le cabe. No se sacea. La cuenta del banco no se sacea, y entre más le demos, más recibe. El problema es que ponemos en primer lugar a las riquezas. Las riquezas, ¿cuántos saben que no son malas? Las riquezas no son malas. El Señor dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, eso es el problema. No son las riquezas. El problema es que nosotros en ocasiones amamos más al dinero que al Señor. Decimos, no, hermano, no. Es que no es solamente decirlo, es que mi actitud va a demostrar si yo realmente amo más a Dios o no amo más a Dios. Muchos de nosotros, y ya hablando de una manera más personal, a veces amamos más a nuestros zapatos, más a nuestro vestido, más al maquillaje que a Dios. O lo ponemos en primer lugar. Usted sabe, y no voltea a ver los zapatos de su hermano, pero usted sabe que la persona que ora, sus zapatos tienen que estar doblados y maltratados. No voltea a ver los zapatos de su hermano. Pero algunas personas a mí me dicen, hermano, yo oro mucho. Yo nada más abajo la mirada, cuando usted me diga que ora mucho, voy a bajar a ver la mirada y voy a ver si su zapato está doblado, ese hermano sí ora. Si su zapato está bien brilloso, bien lineal, ese hermano, yo no sé cómo ora, pero cada vez que te arrodillas, tus pies se tienen que curvar. Así que si usted puede conocer a una persona, se ora nada más por los zapatos. Pero muchos hermanos, ¿sabe que no se arrodillan porque se les van a arruinar los zapatos? Sí, hay muchos hermanos que no se arrodillan porque se les van a arruinar los zapatos. Oye, si yo voy a orar con el Señor y mis zapatos no me sirven, ¿qué tengo que hacer? Quitarlo. Si el Señor mismo nos dice, si te estorba una mano es mejor que te la quites. No es literal, ¿verdad? No es literal. Dice, si te estorba un ojo es mejor que te lo saques. Es preferible que llegues con un solo ojo al cielo a que llegues con los dos, ya sabe dónde. Entonces, si el Señor nos manda diciendo, si te estorba algo, quítatelo, pues hermano, si no puedes orar con esos zapatos, pues quítatelos.
Si cuando te arrodillas la punta se ensarta dentro de la alfombra porque están muy picudos, pues quítatelos y te todo. Ahora, si puedes hacerlo, pues gloria a Dios. Pero estamos hablando de qué pones en primer lugar. Hay muchas personas, y yo no estamos en contra de las personas que se arreglen, que otros saben que, como dijo el pastor Alvarado, a veces algunas hermanas necesitan una maquilladita, ¿verdad? Pero el problema es cuando algunas personas ponen en primer lugar su maquillaje. Yo he visto personas, literalmente las he visto, que están así. El Señor está hablando y ellos están... No quieren llorar porque se les va a caer el maquillaje. ¿A quién están poniendo en primer lugar? Yo creo que no es mucho. Podemos usar lógica. Oye, no estamos diciendo que no te arregles, claro, sí, pero si estás ahí que no, oye, ya hacen pucheros con tal de que no quieren llorar. Es más, algunas mejor se van al baño porque sienten tanta la presencia de Dios que mejor se van al baño para que no se les ocurra el maquillaje. ¿A quién estamos poniendo en primer lugar? Los varones de la misma manera, no estamos solamente agarrando a las damas, los varones de la misma manera. Está uno en la presencia de Dios y uno no quiere que lo vean llorar porque los hombres lloran. Y ahí para mostrar que eres bien mexicanote, no lloras. ¿Quién dijo eso, que los hombres no lloran? Yo conozco un hombre, el más hombre de todos, que dice que se paró fuera de la ciudad de Jerusalén, dice que lloró. Su nombre es Jesús. Entonces no es eso lo que el Señor mismo lloraba, y no importaba la reputación de que lo estaban mirando. El maestro está llorando. Sí, el maestro lloraba, pero hay algunos hermanos que no lloramos porque no nos vean. Hay pastores que no lloran para que los de la congregación no miren que son débiles. Somos débiles, todos somos débiles. El Señor quiere que no pongamos en primer lugar nuestro orgullo, nuestra vanidad, sino que Él está en primer lugar. Cuando estoy hablando acerca de cosas físicas, como un par de zapatos, como un vestido, como un pantalón, como un maquillaje, no estoy hablando exactamente por las cosas físicas, sino por lo que hay detrás de eso. Porque hay un orgullo dentro de nosotros que no queremos que nos vean que estamos derrotados. Oye, ¿qué problema es reconocer la grandeza del Señor? No estamos siendo derrotados delante del enemigo, estamos mirándonos enfrente de nuestro Dios y estamos reconociendo su grandeza. Es lo que significa cuando yo me arrodillo, cuando yo lloro, cuando yo me inclino a Él. Hay hermanos que ponen en primer lugar su Biblia antes que Dios. ¿Cómo? Pues no, la Biblia es un pan. Sí, pero es que no la quieren abrir para que no se les arrugue ni se les rompa. Hermano, no hermano, es que se me va a romper y me la regaló mi tía. Ya tiene como 20 años, así la tengo igualita como me la regaló. No, el Señor quiere que usted la use, que se vea toda manchada, toda amarilla. Es señal de que usted está usando la palabra, pero a veces pone en primer lugar porque ya la usa como un amuleto, no como la palabra de Dios. Los varones, ¿cuántos de los varones no ponen en primer lugar al fútbol que el Señor? Y no estamos en contra del que le guste el deporte, pues hay un tiempo para el deporte, pero yo conocí en mi pueblo algunas personas que no iban a la iglesia porque tenían que ver el deporte, tenían que el fútbol, y siempre lo pasan el domingo. No estamos en contra, pero es la realidad. Personas que dejan a Dios por algo trivial. A mí qué me importa que metan cuántos goles. Si yo le preguntara quién fue el ganador de hace 8 años de la Copa Mundial, a lo mejor ni se acuerda. ¿Por cuántos goles ganó? Pues tampoco. Y a lo mejor se acuerda del puro ganador, pero todos los partidos que vieron son cosas triviales, sin importancia. No estamos en contra. El que le gusta verlo, véalo. Por otro lado, algunos jóvenes no vienen a la iglesia porque pues una película estuvo más buena que el servicio. Estoy hablando de estas cosas físicas para que entendamos que a veces ponemos en primer lugar otras cosas. Tan sencillo como eso, hermano. Decimos que amamos al Señor, pero no le obedecemos ni le honramos. ¿Qué es poner en primer lugar al Señor? Honrar al Señor. ¿Cómo le honro? Dándole tiempo, dándole alabanza, dándole exaltación, dándole pleitesía. Él merece el primer lugar. No se lo va a ganar, Él ya lo tiene ganado. Él es nuestro Salvador, Él merece toda la gloria y toda la honra.
En Isaías, en su capítulo 29, versículo 13, es una palabra fuerte. Vaya conmigo a su Biblia, por favor. Dice, pues es el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mire, hermano, no estamos generalizando, pero mucho del pueblo del Señor ya nada más honra al Señor de labios, pero no de corazón. Necesitamos honrarle de corazón, necesitamos honrarle con todo nuestro corazón, realmente sentir que amamos al Señor, esforzarnos por Él. Hay que pagar un precio por honrar a nuestro Dios. Hay que esforzarnos. El Señor nos llamó para que hagamos su trabajo, para que le honremos, para que le glorifiquemos. Pero necesitamos poner no solamente de labios. ¿Cuál más puede decir yo amo a Dios? Pero es que, hermano, es que como cuando una pareja se casa, como los papás le aconsejan a la hija cuando se casa o al hijo, es que papi no te va a alimentar solamente de besos, ¿verdad? No te va a alimentar solamente diciendo que te ama. Tiene que esforzarse y demostrarte que te ama. De la misma manera nosotros podemos decirle al Señor, le amamos, Señor, le amamos, mi Dios es bueno, mi Dios es maravilloso, pero el Señor quiere ver acción. Es que el amor, ¿cuántos saben que se convierte en acción? Si yo amo y yo hago algo, yo amo a mi esposa y por eso trabajo por mi esposa, yo amo a mis hijos y yo quiero que ellos se vean bien vestidos, y entonces me corresponde a mí esforzarme para hacer eso, que ellos se vean diferentes. Si mi esposa me ama pero nunca me hace de comer y nunca me lava la ropa, pues entonces quiere decir que hay un problema. No me está amando, algo está sucediendo, no me está amando. Entonces vemos que esto es tan claro, tan sencillo. Si yo amo, necesito demostrar que amo con mis acciones, con mi aptitud. No solamente decir que amo, porque, bueno, como dice alguien, usando una frase muy quizás vulgar o corriente, de lengua yo me como varios tacos. Pero en realidad nosotros tenemos que demostrar que amamos al Señor con nuestra actitud. Debemos demostrar que amamos al Señor, que el Señor merece toda la gloria y toda la honra y que se la podemos dar. Así que yo le invito, hermano, que nos esforcemos. Jesús mismo en Mateo, y aquí usa una palabra más fuerte. Si va a Mateo capítulo 15, versículo 7. Dice, hipócritas, oye, fuerte la palabra, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire, hermano, Jesús hablando a los escribas de aquel tiempo, diciéndole que eran hipócritas. Porque ellos sí, note que, mire, cuando hablamos acerca de los fariseos y de los escribas, estamos hablando de personajes que todo el tiempo estaban en la iglesia. Es que no toda aquella persona que todo el tiempo se la pasa en la iglesia quiere decir que está amando a Dios. Hay algunas personas que lo hacen simplemente por orgullo. Hay personas que van a la iglesia simplemente por quedar bien con otra persona, pero su corazón está lejos de Dios. Lo que hacían los fariseos es ser personas que eran ovacionadas por todos, y cuando pasaban eran personas importantes. Ellos estaban en la iglesia por eso, por ser personas importantes. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Pero ¿por qué no decirlo en esos tiempos, aplicando esta palabra a nuestra vida? Sabemos que quizás muchas de las personas que asisten a la iglesia no lo están haciendo de corazón. Bueno, qué bueno que vienen, porque es la oportunidad para ser salvos. Pero el punto es que nosotros necesitamos buscar de la presencia de Dios, buscar de la presencia, de esforzarnos por poder agradar a Dios, realmente al Señor darle el primer lugar. Él merece el primer lugar. Él merece que nosotros le honremos y le glorifiquemos. Que recordemos que sin Él no podemos hacer nada. Cuando nosotros le damos el primer lugar, tendremos grandes bendiciones. Porque mire, no darle el primer lugar al Señor trae consecuencias. Podemos mirar, por ejemplo, las consecuencias del primer rey de Israel, Saúl. Saúl tenía que poner en primer lugar a Jehová Dios, mas no lo hizo.
por no haberlo hecho, él fue desechado del reinado que tenía. Es que cuando nosotros no ponemos en primer lugar al Señor, nosotros estamos propensos a perder lo que tenemos. ¿Sabe? El Señor nos ama tanto. Usted y yo nunca dejaremos de ser sus hijos si nosotros le hemos obedecido y le hemos aceptado. Es una promesa de Él. Pero hay una gran diferencia entre ser hijo obediente y ser un hijo que necesita disciplina. Yo amo a mis 3 hijos de la misma manera, pero en ocasiones a alguno de ellos lo tengo que disciplinar. No le gusta, pero lo tengo que disciplinar. No porque hay diferencia de amor, no, es porque hay diferencia de carácter. Porque uno es obediente y otro no, porque uno es rebelde y otro no. A los 3 los amo, pero en ocasiones, mientras uno está disfrutando de una hamburguesa sonriéndose, otro está sentado siendo regañado. ¿No los amo? Sí, pero si estoy regañando a este es porque este se portó mal, y si está aquel disfrutando es porque aquel se portó bien. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él nos recibe como sus hijos. Pero cuando nosotros no le ponemos en primer lugar a Él, porque Él es Padre amoroso, Él nos va a corregir. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, habrá consecuencias. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, habrá consecuencias. Habrá una paga. Dice, la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, hay consecuencias. Usted y yo, si estamos cerca del Señor, habrá bendiciones. El punto que yo quiero compartir con usted, si usted no pone en primer lugar al Señor, entonces alguien más ocupará ese primer lugar. Es que no hay para dónde moverse. Solo existe el cielo, el infierno, el bien y el mal, nuestro Señor y nuestro adversario. Si el Señor no ocupa el lugar, el adversario lo ocupará. El adversario dijo que vino para matar, hurtar y destruir. Y añade, mas el Señor vino para dar vida eterna. Si nosotros no le damos su lugar al Señor, entonces nuestro enemigo tomará ese lugar. Y Él vino a matar, a hurtar y destruir. Hay muchas personas, y quiero compartirle esto de parte del Señor. Hay muchos de ustedes, o de los que me van a mirar, que tienen bendiciones, pero están a punto de perderlas, porque no están poniendo a Dios en primer lugar. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Pero cuando tú te olvides de Él, Él se olvidará de ti. Y no porque Él quiera hacerte como no quiera vengarse de ti, es porque es el resultado de nuestra desobediencia. Mire, casi vamos a concluir, porque yo quiero recordarle algo que está dicho en Oseas en su capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te desecharé del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta es una palabra de advertencia para nosotros como su pueblo. El Señor quiere el primer lugar en todo. Un primer lugar en mi familia, el primer lugar en mi economía, el primer lugar en mi trabajo, el primer lugar en todo. Cuando yo no le doy el primer lugar, cuando yo lo pongo en segundo lugar, pierdo la protección del Señor. Dice, si yo lo pongo en primer lugar, Él me cuidará. Si yo desecho, dice, por cuanto me has desechado, yo también te desecharé. Por cuanto has olvidado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuántos queremos que el Señor se olvide de nuestros hijos? Nadie. ¿Cuántos queremos que el Señor nos deseche? Nadie. ¿En quién está el poder para que esto suceda? En nuestras propias manos. Si nosotros no le damos el primer lugar al Señor, entonces vamos a ser desechados. Es que el Señor no es vengativo, el Señor es justo. Y la justicia de Dios lo lleva a que nosotros, si no le damos el primer lugar, entonces alguien más lo ocupará y nosotros estaremos en problema. Por eso es importante que nosotros le demos el primer lugar a Él. Regularmente nosotros los seres humanos, cuando estamos en problemas, le damos el primer lugar a Él. Cuando salimos de los problemas, ya le damos el segundo o el tercer lugar. El Señor quiere siempre ocupar el primer lugar. Cuando estemos en problemas, Él va a resolver nuestros problemas. Pero cuando estemos en bendición, Él va a ser exaltado. Ese es el deseo del corazón del Señor.
nos conviene a nosotros. Creo que somos gente sabia. En Oseas, en el versículo que acabo de leer, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero creo que a usted y a mí no nos falta conocimiento con respecto a esto. Entendemos que si queremos ser victoriosos, necesitamos poner al Señor en primer lugar. Hermanos, si usted ha sido de las personas que por algún instante, quizá por la falta de sabiduría, de conocimiento, ha puesto en primer lugar otras cosas, yo le invito a que desechemos todas esas prácticas y pongamos en primer lugar a nuestro Dios. En primer lugar que mi esposa, en primer lugar que mi esposo, en primer lugar que mis hijos, en primer lugar que mi trabajo, en primer lugar que mi economía. Él tiene que estar en primer lugar en todo. Cuando yo le ponga en primer lugar a Él en todo, Él me va a bendecir. Él quiere bendecirme. Él quiere bendecirnos. Recuérdese que si no lo hacemos de esta manera, vamos a perder muchas cosas. Vamos a perder la paz. Vamos a perder la tranquilidad. Muchas personas se han olvidado del Señor. Y el Señor también ha tenido que, porque nos ama, disciplinarnos. Pero yo creo que no necesitamos que Él nos discipline. Si tenemos una buena relación con el Señor, gloria a Dios. Quiero hablar para aquellos que han puesto en primer lugar a Dios, porque sé que entre los que estamos aquí hay personas que lo han puesto en primer lugar. Déjame decirte que estás en el mejor lugar. Sigue haciéndolo. Si has puesto en primer lugar al Señor, en primer lugar antes que a tu esposo, antes que a tus hijos, antes que a tu riqueza, estás en buen lugar. El Señor nunca se queda con nada. Si tú le has honrado, Él te va a honrar. Si tú le has exaltado, Él te va a exaltar a su debido tiempo. La gente pensará que estamos locos. Muchos de nosotros oímos esa frase que nos dicen: oye, todo el tiempo en la iglesia eres un religioso y apareces un camote y todo el tiempo enterrado en la iglesia, y se burlan y se mofan de nosotros. Pero déjeme decirle que ellos van a ver la diferencia. El Señor nos va a respaldar cuando sea la necesidad que nos respalde. Lo hemos oído a través de los testimonios. El Señor nos ha bendecido y eso es respuesta a que nosotros le somos fieles. Pero si le hemos sido fiel, le invito a que lo seamos más, porque el Señor tiene más que darnos que nosotros aún que pedirle. Así que le invito a que pongamos en primer lugar al Señor, porque el Señor nos dice en esta mañana: el primer lugar me pertenece a mí. No a su trabajo, no a su riqueza, no a sus problemas, no a sus enojos. En primer lugar le pertenece al Señor. No al orgullo que tenemos en ocasiones. Desechemos todo eso y vamos a ser edificados. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana y recibimos esta palabra y le pedimos al Señor que Él nos guíe a que sí, el primer lugar le pertenezca a Él? En esta hora oramos a nuestro Dios pidiéndole su dirección.